Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, amado Rey, qué gran honor, Señor, qué bendición, Padre Santísimo, es contar con este tiempo en esta noche. Señor, bendecimos, Padre Celestial, con toda bendición de lo alto a mis hermanos que están en este momento, a mis hermanos que escucharán este audio en un futuro y a todo aquel que ponga en su corazón Dios para degustar de su palabra. Amado Rey, hoy queremos pedirte por favor en misericordia que abras los cielos para nosotros, Señor. Tu palabra dice que los cielos están abiertos para quienes te buscan de corazón, Señor, que tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Hoy deseamos, Padre Celestial, ser esos adoradores, Señor. Hoy deseamos buscarte, Padre Santísimo, más que por una necesidad física, económica, familiar o sentimental, porque verdaderamente te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has permitido tener, por las dificultades, Señor. Si no fuera por tu Santo Espíritu, Señor, nosotros en este momento de pronto no estaríamos con vida, Señor. Gracias, gracias porque tú tienes un propósito con nosotros, no solamente con nuestras vidas, sino con quienes nosotros vamos a poder llevar esta palabra, Señor amado. Mil y mil gracias te doy, Señor. En mi corazón solamente hay agradecimiento por todo lo que tú haces, Señor. Hoy nos has resguardado del frío, de la lluvia, del dolor, de la intemperie, del mismo sol, Señor, del viento. Nos has resguardado, Señor, de todo mal y todo peligro. Nos has llenado, Señor, nuestros estómagos, nuestras barriguitas con alimento, Señor. Nos has cuidado, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada, Señor mío. Solamente tú, Señor, tienes palabra, Señor, palabra de vida. En solo ti encontramos, Señor, esa esperanza, Padre Santísimo, que el mundo no nos puede dar, Señor. Solamente en ti encontramos la paz que tanto necesitamos, Señor. Hoy, en esta hermosa noche, Señor, yo me hago a un lado, Papito Dios, para que en misericordia seas tú con tu Santo Espíritu abriendo nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que la palabra que traes hoy, Señor mío, no sea de dolor. Que la palabra, Señor, que hoy traes sea de consolación, mi Señor, que sea de edificación, Papito Dios, que ayude a que mis hermanos se puedan acercar más a ti, que reconozcamos, Señor, la dependencia absoluta que tenemos hacia ti, mi Señor. Te doy, Señor, las gracias por este momento, nuevamente haciéndome a un lado, mi Dios eterno, para que seas tú hablando por medio de mi boca, no de mis pensamientos, no de mi ser, sino por tu hermoso Espíritu Santo. Esta oración, Señor, la hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué gusto de verdad poder contar esta hermosa noche con la oportunidad que nos da Dios de volvernos a reunir después de un fin de semana de descanso para algunos. De pronto algunos tuvieron que trabajar, algunos tuvieron de pronto dificultades, penurias, de pronto arrancamos semana en este lunes, de pronto pensando qué va a ser de este nuevo mes en el que estamos entrando, este mes de julio, pero hoy el Señor nos trae una palabra en la que de pronto al principio va a ser un poco exhortativa. Pero al final de la enseñanza vamos a ver que no solamente es exhortación, sino que nos va a traer consolación, nos va a traer esperanza, amados hermanos. Como de pronto algunos de ustedes ya saben, hemos venido tratando un tema muy importante que es la sanidad interior. Hemos realizado ya varias enseñanzas sobre la necesidad de que pasemos por este proceso de sanidad que solamente puede hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. La enseñanza pasada hablamos sobre el rechazo y cómo superar el rechazo. Hoy vamos a tocar un tema vital para todo creyente o para toda persona que está en esa búsqueda de Dios, porque es un paso que debemos de dar siempre para poder
verdaderamente nacer de nuevo, que es lo que quiere Dios para que nosotros podamos verdaderamente pasar este proceso de sanidad interior. Hoy vamos a hablar sobre la culpa. Y es importante que nuestro corazón esté abierto para que el Espíritu Santo permita hablar no solo a nuestros oídos, no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Y entendamos por qué el Señor, durante este proceso de sanidad interior por el que hemos venido transitando, es necesario que tratemos el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque es que debido a esto, muchos no han podido encontrar el camino hacia el perdón, que fue donde quedamos en la enseñanza pasada. Pero el Señor en esta madrugada, el Señor, la verdad, tocaba mi corazón en el hecho de que me decía que no podía seguir con el tema del perdón sin que primero entendiésemos el proceso de la culpa. ¿O qué es esto de la culpa? Porque si no lo entiendo, si no lo comprendo, no voy a poder llegar a perdonar, que es el proceso que sigue. Entonces, este tema que trataremos más adelante, que es el tema del perdón, pues hace parte también del proceso de la sanidad interior, al igual que la culpa. Porque es que para poder perdonar, es imposible hacerlo si antes yo no he podido superar la culpa. ¿La culpa de qué? Ya lo vamos a mirar, ya vamos a revisar. Esa culpa que hay en cada uno de nosotros y que hay en nuestro corazón. De pronto tú en tu intimidad o en tu mente en este momento estés diciendo, no, pero yo no siento culpa de nada. Yo no siento que esto me aplique a mí. Por favor, no quites la enseñanza, no te desconectes, sino permite que a medida que vamos a ir trabajando, el Espíritu Santo nos vaya diciendo si eso es verdad o si de pronto sí debo pasar por este proceso de restauración sobre la culpa. Entonces lo primero, como siempre lo hacemos y el Señor nos ha venido pues guiando para dar estas enseñanzas, es que vamos a definir qué es la culpa, porque si yo no entiendo qué es la culpa, pues no voy a saber si estoy ahí o si no estoy ahí. Traje una definición, yo les cito o intento citarles siempre de dónde tomo las definiciones. Esto lo tomé del diccionario Oxford Language. Me disculpan si mi pronunciación no es la mejor. Este es el diccionario de Google. Y ellos dicen que la culpa es la falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Repito, la culpa es la falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Pero hay una segunda, digamos que forma de definirlo. Y es que ellos dicen que es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Entonces lo podemos ver como una falta, como un delito, pero también como una responsabilidad o causa de algo que sucedió de una forma negativa o en la que se perjudicó a una persona o a una cosa, haciendo referencia. Nosotros al principio de estas enseñanzas de sanidad interior hablamos sobre el tema de la psicología y lo que ella estudia. Es por eso que también les traje una definición que encontré en un portal que se llama Psicología y Mente sobre la culpa. Y ellos dicen que es un sentimiento, fíjense que aquí ya nombran la palabra sentimiento, desagradable, nacido de la sanción, el señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos o que no hicimos. Aquí le agregan algo, ¿cierto? Y es que o esa culpa se genera por algo que se hizo o porque se dejó de hacer. Y dicen ellos, y se asumía que debíamos hacer o no se hace. Este señalamiento genera sentimientos como la tristeza, el remordimiento, el lamento, la angustia, la impotencia
y la frustración. Con esta pequeña definición, esta corta definición que les traje, estas dos definiciones de lugares diferentes, ¿cierto? Que claramente les estoy dando la definición primero del mundo, no la que me da la Biblia, todavía no se las he dicho, pero vemos que es muy importante, tanto para el creyente como para el que dice que no cree, porque de una u otra forma se usa en el mundo. Entonces quiere decir que esto le aplica a todo mundo, crea o no crea, a toda persona, crea o no crea. ¿Por qué? Porque toca unas partes muy importantes. Y es que ¿quién de nosotros no se ha sentido señalado? ¿Quién de nosotros no ha sentido tristeza? ¿Quién de nosotros no ha sentido remordimiento? ¿Quién no se ha lamentado o sentido angustia o impotencia o frustración? Yo creería que aquí, por lo menos yo, todas las que les acabo de decir me han pasado. Entonces, yo claramente soy el primero en decir y levantar la mano en que he necesitado de una restauración en esta área. Pero les acabo de dar, como les dije, un concepto del mundo. Ahora tenemos que aplicarlo hacia la Biblia, porque de nada serviría que habláramos del mundo. Para eso vamos de un psicólogo. Pero como nosotros ya lo hemos estudiado, lo vamos a tomar desde lo que tiene que ver con la psicología cristiana, pues tenemos que mirar desde el punto de vista bíblico. Entonces, la Biblia nos tiene que mostrar cómo se desarrolla, cómo se manifiesta y cómo se muestra este acto y sentimiento que en alguna ocasión todos hemos tenido que vivir. Otros vivirán, ¿cierto? O están viviendo y que debemos superar en un momento determinado. O sea, nosotros no nos podemos quedar en este, por decirlo por el momento, área, sentimiento o situación que es la culpa. Entonces, lo primero es entender cómo define la Biblia la culpa. De antemano y antes de arrancar con la parte bíblica, ¿sí? Y lo que yo pude encontrar referente a este tema, es un tema amplio. Voy a intentar ser lo más concreto, pero a la vez espero que puedan llevar nota de los versículos, aunque esto queda grabado claramente, porque es necesario dar la enseñanza completa. Entonces voy a intentar ser lo más puntual, pero a la vez lo más rápido en poder dar a entender toda la enseñanza que el Señor trae para hoy. Bueno, entonces necesitamos estar muy concentrados para no perdernos. Entonces lo primero es cómo define la Biblia la culpa. El libro de Isaías, amados hermanos, en el capítulo 59, en los versículos del 1 al 3, nos da una primera, digamos que forma de contextualizar sobre la culpa. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces, ¿cuál es la palabra aquí donde identificamos la culpa? En la palabra iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad hecha por el pueblo de Israel los hacía culpables ante Dios. Es por eso que la iniquidad está descrita como la maldad, como la impiedad y la misma culpa. Y su gravedad está por encima del pecado. Entonces, como tal, la iniquidad es una ofensa contra Dios. ¿Fundada en qué?
en el desconocimiento y rechazo de las leyes y la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Que la culpa se genera en nosotros, amados hermanos, cuando nosotros con nuestras iniquidades ofendemos a Dios. ¿Y qué quiere decir ofender a Dios? Pues ofender a Dios es todo lo que está por fuera de su voluntad. Cuando yo hago algo o dejo de hacer algo que estaba bajo la voluntad de Dios, no lo hice o hice algo contrario, ahí estoy quebrantando esas leyes de Dios, eso que me dio a mí, pero que yo no hice. Entonces empecemos a cada uno a reflexionar sobre si nosotros hemos hecho algo que ha ofendido al Señor o si yo me he salido de la voluntad de Dios. Con eso voy a poder empezar a comprender este tema de la culpa, ¿sí? Y cómo me lo define la Biblia, o sea, que es una iniquidad porque se ha hecho mal. ¿Mal contra quién? Mal contra Dios, pero también la Biblia nos habla de cuando yo hago esas mismas ofensas contra mis hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, él dijo: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Pero también nombró un segundo mandamiento que él dice que es igual de grande que el primero, ¿sí? O igual de importante. Y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no solamente basta cuando yo ofendo a Dios o solamente se limita ahí, sino que también yo ofendo a Dios cuando ofendo a mi prójimo, cuando ofendo a mi hermano, a mi próximo. Eso quiere decir prójimo, el próximo, el que está ahí al lado mío, ¿cierto? Pero algunos de nosotros podría llegar a estar diciendo: pero ¿por qué somos culpables? Y ahí entramos a nuestro segundo punto. Lo primero, amados hermanos, que debemos entender es que nosotros somos partícipes de esa misma iniquidad que acabamos de hablar, que desde el mismo Génesis fue descrita en Adán y Eva, y que pasó de generación en generación, haciéndonos a nosotros, ¿qué? Pecadores, ¿cierto? Recordemos que la palabra pecar significa errar. Eso quiere decir pecar, cuando yo erro, ¿sí? ¿Erro a qué? A los mandamientos de Dios, ¿sí? Y esto está dado en que erramos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pues hemos sido, ¿qué? Desobedientes, perdón, desde el mismo inicio de la creación. Es muy importante entender esto. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No fue comerse una manzana, como dicen algunos. Eso ni siquiera dice en la Biblia. No se sabe qué fruto fue. El pecado de ellos fue desobedecer. Ese fue el pecado principal. ¿Unido con qué? Con el orgullo que se los implantó Satanás. Pero ese no es mi tema en este momento, pero sí es importante entender que desde el mismo Génesis con Adán y Eva, nosotros hemos recibido esa culpabilidad por el pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 22, nos reafirman esto. Miren lo que dice Pablo. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que la palabra de Dios me dice que por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por cuál hombre? Por Adán. Miren el versículo 22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la muerte entró por un hombre. ¿Por cuál hombre? Por Adán. ¿Cuándo qué? Cuando desobedeció. Por eso todos debemos reconocer lo pecadores que somos. No hay ni uno solo justo, dice la palabra de Dios. No hay ni uno solo que no sea pecador. Ni siquiera el que les habla, ni mejor dicho, el ser más alto que ustedes en este momento se puedan imaginar, es santo. No hay ni uno solo. No hay ni un solo hombre perfecto.
todos en algún grado nos equivocamos todos los días. Y es importante que sepamos reconocer esto. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, nos lo reafirma. Miren lo profundo que es este versículo, porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, estamos llamando mentiroso a Dios. Mucho cuidado con lo que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que ninguno en este planeta, ni los que han muerto, ni los hombres más valerosos de la Biblia han sido santos. No, todos han pecado. Y aquí sí, cuando hablo de la palabra santos, sí me refiero a perfecto. El único perfecto es el Señor Jesucristo, no hay otro. De resto, todos nosotros, los que han vivido, los que vivimos y los que vivirán, son pecadores. Pero volvemos y nos preguntamos. Entonces, a la pregunta anterior de por qué somos culpables, ya la respondimos. Porque heredamos el pecado de Adán. Y desde ahí para adelante, todos somos pecadores. Pero la siguiente pregunta que se genera es, bueno, ¿y de qué somos culpables? Porque yo tengo que decirle, no a David, sino a Dios, y reconocer ante Él que soy culpable. Luego, ¿yo qué hice? Algunos se preguntarán. Pues la palabra de Dios nos trae ciertos puntos importantes. Yo les voy a hablar de 4 que me parecieron importantes. El primero es porque nosotros somos infieles. De eso somos culpables, de infidelidad. Les traje un versículo que está en el profeta Oseas, en el capítulo 10, de los versículos del 1 al 2. Lo traje de la versión de Palabra de Dios para Todos, que me pareció más fácil de comprender. Dice, Israel era como una viña reverdecida que producía mucho fruto, pero entre más frutos daba, más altares construía para los dioses falsos. Cuando mejor se volvía la tierra, mejores monumentos hacía para honrar a sus dioses. Su corazón era engañoso. Así que ahora debe pagar por sus culpas. Dios destruirá sus altares y hará pedazos sus monumentos de piedra. La palabra es muy diciente. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Adorar a otros dioses. Mientras que el único Dios y verdadero era quien lo sustentaba, ellos, a pesar de ver todo lo que Dios hacía, adoraban a otros dioses. ¿Será que eso nos pasa hoy en día? ¿Será que yo, viendo que Dios me levanta todos los días, me puedo parar? Sí, de pronto alguno estará enfermo, sí, pero se puede parar, puede abrir los ojos. Y alguno dirá, pero yo ni siquiera me puedo parar. Sí, pero con toda seguridad Dios tiene un propósito no solo en ti, sino en tu familia. Entonces esta palabra aplica para todos, porque el que esté respirando está recibiendo de la bendición de Dios. La palabra de Dios también me dice que el sol sale para buenos y para malos. Dios no escoge a quién le da el sol y a quién no, sobre quién cae la lluvia y quién no. No, sobre todos, sean buenos o sean malos. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso y somos infieles y empezamos a adorar, a darle culto, pleitesía
a otras situaciones, a otras personas, a otras cosas. Se la damos a la Virgen María, se la damos a los santos, a los ángeles, se la damos a el hermanito que va y sana con un poco de menjurjes, el que le hace la cirugía metafísicamente. Algunos de ustedes saben de qué les estoy hablando. Personas que van donde otras personas a que les hagan curaciones con la mente. ¿Mm? O le prenden una vela a algún muerto, o sencillamente su corazón está puesto en su esposo o su esposa, o en su trabajo, o en las riquezas. O sea, somos infieles con Dios. ¿Cómo? Siendo idólatras. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios se llama idolatría. Cualquier cosa, ponle el nombre que quiera. Pero si le quita el primer lugar a Dios, eso es ser infieles. Por ende, es ser idólatra. Pero hay un segundo aspecto por lo cual nosotros somos culpables. ¿De qué? Somos desobedientes. Porque si somos idólatras, si somos infieles, es porque somos desobedientes. Levítico capítulo 5, versículo 17, me lo reafirman. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Acá hay algo muy importante y esto en este momento me recuerda con alguien que yo hablé hace unos días y que me manifestaba que, bueno, ¿y qué pasa si yo cumplo la ley? Yo digo, usted dice que usted es cristiano, pero yo no lo soy. Pero resulta que yo, no siendo cristiano, cumplo lo que dice la palabra de Dios. ¿Me salvo o no me salvo? Es algo muy profundo, ¿no? Porque algunos dirán, yo no necesito ser creyente para salvarme. ¿Mm? O yo no necesito ponerme el apellido cristiano para salvarme. Y yo reflexionaba sobre eso y decía, Dios no va a decir si usted es cristiano, si usted es católico, si usted es budista, si usted... No, siga, bienvenido. No, 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 no. Él lo primero que va a mirar es si nosotros creímos en el Señor Jesucristo, con fe, no por obras, sino por fe somos salvos. Eso lo dice Efesios 2, del 8 al 9, para que nadie se gloríe. Entonces, si yo me equivoco, aún siendo no cristiano, también recibo la culpa. Lo que les estoy diciendo es que no hay excusa ante Dios. Así como el que se autodenomina cristiano pero no es cristiano, va a tener que darle cuentas a Dios, pues el que verdaderamente es cristiano también va a tener que darle cuentas a Dios. Y si se equivoca, digamos que conscientemente le va a tener que dar cuentas a Dios. Pero si se equivoca inconscientemente, también tendrá que darle cuentas a Dios. O sea que en cualquier circunstancia yo voy a tener que darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, con culpa o sin culpa. ¿Sí? Siendo conscientes o no. Ahora un tercer punto por el cual nosotros debemos entender que somos culpables ante Dios, ¿no? Estoy hablando ante Dios. Y es que nosotros nos rebelamos ante Él. Somos infieles, idólatras, le desobedecemos y adicional a eso, nos rebelamos ante Él. Oseas, capítulo 13, versículo 16, nos da una gran visión sobre esto. Dice el versículo 16, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas, o sea, embarazadas, serán abiertas. Oiga, este versículo es muy difícil de comprender
porque nos está diciendo el castigo que tenemos nosotros por rebelarnos. Cuando nosotros nos rebelamos ante Dios, recibimos un castigo. Y el que dice ser creyente, muchísimo más. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cuando nosotros decimos que nosotros somos creyentes o cristianos o como tú en este momento te quieras denominar, si tú dices que sigues a Dios, que tú crees en Dios, que tú crees en Cristo, que tú crees en el Espíritu Santo, pero tú estás siendo desobediente, estás siendo infiel, te estás rebelando. ¿Y eso a qué te conlleva? A que Dios actúe bajo su justicia, su santo juicio. Y hay veces nos preguntamos, pero ¿por qué nos pasan ciertas cosas? Bueno, porque no nos hemos dado cuenta que nos hemos rebelado contra Dios. ¿Y Dios qué hace con sus hijos? Los disciplina, los trae con lazos de amor. Algunos dirán, pero es que la disciplina de Dios es muy dura. Sí, duele demasiado. Y de pronto algunos de ustedes en este momento la estén viviendo. Y de pronto tengan un conflicto entre esa disciplina y el amor de Dios. Pero te lo aseguro, que todo lo que hace Dios, cuando nosotros creemos en Dios, obra para bien. Romanos 8:28. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. El que ama a Dios, ¿sí? Saben que todas las cosas obran para bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. Dios tiene un propósito con nosotros, contigo, conmigo. Pero debemos entender que si nos rebelamos, vamos a recibir de su disciplina. Ese es el tercer punto. Entonces vamos al cuarto punto del que les hablaba respecto a por qué nosotros somos culpables. Y es que nosotros hemos quebrantado el pacto eterno de Dios. Y ustedes dirán, ¿qué es eso del pacto eterno? Bueno, si vamos a Isaías 24, versículos del 4 al 6, vamos a entender un poco mejor esto. Dice el profeta, se destruyó, cayó la tierra. Mire lo que pasa, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. Ya les digo qué es eso. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Se les hace algo parecido a lo que está sucediendo? ¿Será que la tierra hoy en día se está destruyendo, se está enfermando, está decayendo el mundo? ¿Mm? ¿Será que está contaminado todo lo que vemos? ¿Estamos bajo una maldición? Desde mi punto de vista, sí. Y es lo que me dice Isaías. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se quebrantó el pacto sempiterno. ¿Y qué es esto? Este pacto sempiterno es el pacto eterno de Dios que se le dio a Abraham en Génesis 17:7, donde dice, donde Dios promete que siempre sería nuestro Dios. Ese versículo, Génesis 17:7, literalmente dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto reafirma lo que le dijo Dios en Génesis 12:3, que fue cuando llamó a Abraham y le hizo la promesa. ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero, ¿qué sucedió? Nosotros rompimos ese pacto, amando a otros más que a Dios mismo. Aunque aún así Dios es
tan grande, tan bondadoso y tan misericordioso que Él cumplió su promesa con Cristo Jesús y su obra redentora. Es increíble que a pesar de que tú y yo y todos los que han venido antes hemos quebrantado este pacto, el Señor entregó a su Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero de pronto tú sigues diciendo, no, a mí no me incluya ahí, David. Yo no estoy ahí. Yo no hago parte de eso. Yo no creo en lo que usted me está diciendo. Bueno, resulta que Pablo describe la culpabilidad del hombre, que es nuestro cuarto punto que estamos estudiando. Somos 8, son 8 puntos. No creo que alcancemos a llegar a los 8, pero pues por lo menos sí a degustar de 2 puntos más. Y este cuarto punto nos habla de que Pablo describe que el hombre es totalmente culpable ante Dios. Bueno, ¿y dónde está eso? Eso está en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 32. Es un poco extensa esta parte, así que les pido por favor que nos concentremos para poder entender lo que Pablo nos está diciendo hoy y que reconozcamos que nosotros de verdad somos culpables ante Dios. Así todo lo anterior tú digas, a mí no me aplica. Pero vamos a ver que lo que Pablo dijo con toda seguridad sí. Dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a parar ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo en estos 3 versículos Pablo? Que Dios está airado y que Él va a detonar su ira desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, porque han detenido con injusticia la verdad, o sea, mintiendo sobre la verdad, o sea, sobre Cristo, cambiando a Cristo como Cristo se nos manifestó. Nosotros lo hemos cambiado al pasar de los años. Por eso Dios está airado, porque entregó a su Hijo por ti y por mí, pero nosotros seguimos en las mismas, como si no hubiera pasado nada. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros conocemos de Dios no es por nosotros, no es por nuestra sabiduría, sino porque Dios por medio de su creación y de su misericordia permitió que hoy lo conozcamos. O sea, tú y yo que estamos conociendo a Dios en este momento, no es porque una mente brillante lo descubrió, no, es porque Dios lo quiso, porque su voluntad fue que los hombres lo conocieran, cosa que no se le entregó a nadie más. Por eso él dice, el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente en nosotros cuando nosotros abrimos nuestros ojos. La misma creación habla por sí sola, la sola creación. Entonces nosotros no tenemos excusa. Algunos dirán, pero oiga, ¿y cómo, no sé, por ejemplo, los indígenas, entonces, si nadie les predicó, ¿cómo los va a juzgar Dios? Ah, bueno, con la creación. Pero el problema es que ellos aman más la creación. Y eso es lo que nos va a explicar Pablo en los versículos siguientes. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, ¿qué nos pasó? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces acá Pablo nos dice, ¿cómo no vamos a ser culpables? Hagan de cuenta que Pablo nos está hablando a nosotros. ¿Cómo no vamos a ser todos nosotros culpables si nosotros, viendo la manifestación de Dios, no le glorificamos a Él? Hoy que estamos recibiendo la palabra, ¿le estamos dando gloria y honra a Él? Cada uno se responderá. Pero aquí Pablo dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, cada uno de nosotros ha tomado la posición y la explicación y el entendimiento de Dios como nosotros hemos querido, no como la Escritura lo dice. Por eso es que nuestro necio corazón se ha entenebrecido. ¿Con qué? Con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con falsos pensamientos, porque acomodamos a Dios y a Cristo como a nosotros se nos da la gana, pero no como dice la palabra. Por eso creemos ser sabios, pero la verdad es que somos necios. ¿Por qué? Porque rechazamos a Dios. ¿Y cómo se ve esto? Pablo lo dice, con la idolatría. ¿En qué? Cambiaron la gloria de Dios, un Dios incorruptible, un Dios que nadie ha visto, y lo hicieron a imagen de hombre. El hombre es corruptible. Lo compararon con aves, con animales, con reptiles. No es lo que hicieron los indígenas, no es lo que hicieron los pueblos paganos anteriormente, no fue lo que hizo el pueblo egipcio, los romanos, los griegos, los persas, no es lo que hacemos hoy en día con las nuevas tendencias. No colocamos un Buda, una flor de loto, no buscamos la manifestación del nirvana, de ese éxtasis. Es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Como tú lo crees conocer o como verdaderamente es Dios? Sigamos, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es terrible, amados hermanos. Miren, ¿por qué ahorita hay tantos vejámenes, tantas aberraciones como las conocemos hablando en índoles sexuales? Por la idolatría. El Señor permite que nosotros caigamos en todas estas inmundicias porque nuestros corazones son malos, porque deshonramos nuestros propios cuerpos, no los respetamos, no los tratamos como el templo del Espíritu Santo, como el tabernáculo que Dios nos dio. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, muchos de nosotros amamos la creación, nos admiramos y nos maravillamos de la creación, claro, es espectacular, pero aquí Pablo nos está diciendo, oiga, nosotros tenemos que honrar y tener nuestros ojos puestos es en el Creador, porque Él es más grande que la creación. No tenemos que honrar a la creación. Ese es uno de los errores más graves que hemos cometido. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Miren, reafirman lo que anteriormente leímos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es muy difícil, yo sé, de poder entender para algunas personas. Pero yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender que muchas de las enfermedades, amados hermanos, que hoy están en el mundo es por las aberraciones sexuales de nosotros.
porque empezamos a hacer cosas terribles. La mujer cambió el uso natural del hombre, de tener relaciones con el hombre, y empezó a acostarse con mujeres. El hombre de igual manera. Encendieron su laxivia, su mente, su pecaminosidad. Y ahora, hoy es normal. Hoy es normal. Yo trabajo en una empresa donde casi que todas las semanas me llegan mensajes que tienen que ver con el grupo LGTBI. Y respeto a las personas, pero no comparto lo que hacen porque la Biblia me lo dice. Y no por el hecho de que el mundo está en la expansión, supuestamente, yo tengo que aceptar eso. Ojo, no es ir y como tal condenar a la persona. No, estoy hablando del pecado, de la acción. Porque no solamente ese es el único pecado, hay muchísimos más. Pero aquí Pablo nos está hablando de eso, de que muchas de esas enfermedades desafortunadamente es por eso. Ahora no solamente lo hicimos con nuestros mismos sexos, sino, por ejemplo, con los animales. Hemos cogido unas aberraciones con los animales y de ahí vienen muchas enfermedades sexuales. Si mal no estoy, no sé si de pronto alguno en los comentarios del video, cuando el Señor me permita subirlo, me quiere de pronto retroalimentar, pero creo que el SIDA viene de ahí. El SIDA no era una enfermedad entre los hombres y que se dio debidamente a que se empezaron a tener relaciones sexuales con animales. No es exactamente qué animal, no quiero decir algo de lo cual no estoy 100% seguro en este momento. Pero esa es la laxivia de la cual habla Pablo. Y él sigue en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, rechazamos a Dios, nada de lo que está pasando ahorita, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ustedes me dicen a ver si esto no pasa hoy. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Miren hasta dónde llega Pablo, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina Pablo diciendo en el versículo 32, quienes habiendo extendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, aquí le está hablando al que sabe que está mal algo y que no es capaz de decirle con amor al otro, te estás equivocando. Por miedo, perdón, a que lo rechacen, a que lo ultrajen, a que lo traten mal, a que le digan usted es un retrógrado, usted es de lo peor, usted no me sirve, usted esto, usted lo otro. Pero Dios nos está diciendo acá que recibiremos el mismo pago si nosotros no hablamos con la verdad. Amados hermanos, hasta aquí alcanzo a llegar en la noche de hoy, pero quiero que nos llevemos en estos 4 puntos que pudimos ver sobre la culpabilidad, en que no cabe la menor duda, amados hermanos, que Dios en su justicia, en su amor, en su eterna sabiduría, pues nos muestra que nosotros evidentemente somos culpables. Yo no voy a entrar a juzgar de qué eres culpable. Algo de lo que hoy el Espíritu Santo nos habló, claramente te tuvo que haber tocado. Estoy seguro de que no hay una sola persona que pueda decir, no, yo de aquí nada es para mí. En esta primera parte, en esta primera enseñanza, quiero que el Espíritu Santo sea redarguyéndonos. Por eso les hablaba que la primera parte de esta enseñanza era exhortativa, para que reconozcamos
que somos infieles ante Dios, que somos desobedientes, que no merecemos de su amor, pero que aún así Él es bueno y Él quiere restaurarnos, quiere que salgamos de ese mundo malvado en el que estamos, que no nos eh, durmamos ahí, aunque tengamos que convivir en el mundo, no somos del mundo. El Señor nos ha llamado porque somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y tú no estás aquí escuchando esto por casualidad. En nuestra próxima enseñanza, el día jueves, si el Señor lo permite, acabaremos de terminar este tema sobre la culpabilidad del hombre y cómo Cristo nos restaura por medio de su obra redentora. Espero y le pido al Señor Dios Todopoderoso que esta pequeña enseñanza haya sido de edificación para cada uno de ustedes, así como lo fue para mí en el momento en que me la entregó el Señor. Amados hermanos, Dios los bendiga, que tengan una muy hermosa y preciosa noche.